La historia comienza con el narrador poniendo en contexto la cantidad de reinos del mundo y de cómo todos fueron abarcados por uno en concreto, unificándolos y pasándose a llamar Sumenfor. Corría el año 212 de su calendario, en donde se aprecia a nuestro protagonista, uno más maduro de lo que la serie no los va a desarrollar. La cosa es que estaban en lo que parece ser el entierro de su padre. Allí Ars jura ante todos que se va a volver el líder de la familia Loven. De esta forma vemos a nuestro prota antes de reencarnar, siendo un típico oficinista con una vida basada en la soledad y en los videojuegos. Un día como otro cualquiera sufre un infarto. De repente nota algo extraño, escucha voces, piensa que quizás está en un hospital, ve una chica pelirroja, una especie de perro volador. Una de las sirvientes del lugar se acerca, dice que es muy bonito su hijo. En el reflejo de lo que llevaba en sus manos se puede ver perfectamente el cuerpo del niño. Allí cae en cuenta que ha reencarnado en otro mundo. Continuando con el narrador, comenta el nacimiento de Ars Loven en el año 200 del calendario, proveniente de la provincia de Misiam. Pasado 3 años, Ars se muestra como un niño con una educación bastante amplia, aprendiendo a tan corta edad leer y escribir, comprendiendo los mapas de la zona. Y como no podía ser de otra manera, en ese mundo existe la magia, una técnica que conjura fenómenos misteriosos. Para él es como si estuviese en un videojuego. Nació en la familia Loven, una de las casas aristócratas. Gobiernan una pequeña región de pocos habitantes llamada Lambert. La casa donde vive es gigante, con todas las comodidades de la realeza. También menciona haberse dado cuenta de tener un poder que nadie más tiene. Entra al lugar de entrenamiento de los soldados de la zona. Voy a recalcar lo fluido que habla y la comprensión tan brutal que tiene con tan solo 3 años. La cosa es que acá procede a explicar su habilidad. Se llama evaluación. Consiste en ver las habilidades globales de cualquier persona, destacando fortalezas y debilidades, así como potenciales ocultos. Toma como referencia a un chico que peleaba con lanza, pero en su visión podía notar que se destaca más con el arco. Se acerca a él, le pide que pruebe a utilizar el arco. Millie se niega, piensa que eso no es de hombres. Aún así, ante la insistencia del peque, todos los demás le piden que haga caso y lo pruebe. Millie se asegura que nunca ha utilizado el arco. Aún así, cada tiro de práctica da en el blanco, uno tras otro, dejando sorprendido a todos. Les dice que tiene talento con el arco. Le preguntan al peque cómo se dio cuenta de que Millie sería bueno utilizando el arco. Su respuesta entiendo que la hizo para cuidarse y para evitar que no le crean. Simplemente les dice que es por instinto. Como dato importante, nos deja saber que esa habilidad no puede usarla en sí mismo. Siendo la hora de la cena y estando en el comedor, vemos al padre de Ars, un tipo llamado Raven, con un semblante aterrador y con los números de poder más grande que haya visto el peque. El tipo se le nota orgulloso de que su hijo tenga tal habilidad. Le dice que se enteró de lo que pasó con Millie. Le pide perfeccionar su instinto, ya que algún día él será el señor de esas tierras. Es súper interesante cómo le habla, como si estuviese refiriéndose a alguien mayor. En todo caso, lo hace con mucho respeto. Ars se queda pensativo sabiendo que llegado el momento va a gobernar ese lugar. Terminado eso, Ars relata que desde ese día ha estado estudiando y se ha preparado muchísimo, ya que no le espera el mejor de los futuros. Esa tierra está llena de mucha gente corrupta, revueltas campesinas y muchas cosas más que son un agobio para un líder digno. Teme que si le toca ser la cabeza de un grupo en una guerra no estar preparado. Piensa mucho en la gente de ese lugar y las palabras de su padre resuenan en su mente. Un líder debe ser capaz de discernir el don de los demás. Con esto en mente, sale a recorrer a solas la ciudad. Para su mala suerte, la gente rápidamente lo reconoce. Lo que intenta el peque es ver a través de la mayor cantidad de gente posible a ver quién posee un talento digno de ser reclutado. Luego de mucho rato y de que se le cansara la vista de usar su habilidad sin conseguir buenos resultados, ve como de una taberna o algo parecido, una señora expulsa a un joven moreno. Ars rápidamente interpreta que por su aspecto no es alguien de esa zona. Un niño y varios ciudadanos mencionan que se trata de un malcano. El peque allí recuerda que son esa raza, por así decirlo. Son personas que vienen del otro lado del mar y que en su mayoría vinieron como esclavos. El peque se acerca y le da un pedazo de pan. La gente murmura el descontento, pero no hacen nada al saber que se trata del heredero de los Loven. El chico agradece y con mucha hambre engulle el pan. De sus ojos saltan lágrimas. Agradece al peque y allí, por curiosidad, Ars mira sus estadísticas, siendo estas brutalmente poderosas, solo por debajo del nivel de su padre. Era lo que tanto había estado buscando.
Lo compara con Nobunaga por no tener puntos débiles. Sus ojos brillan de la felicidad. El malcano se retira, pero Ars lo sigue. El tipo le pide que no lo haga, pero el peque de forma directa le pide que sea su sirviente. Ars comenta que lo que él quiere es usar evaluación y reunir al mayor ejército fuerte posible. El peque intenta convencerlo en que ve talento en él. Le enseña su emblema que certifica ser de la realeza. Eso lo sorprende y a pesar de que las palabras le gustan, el malcano se niega una y otra vez, asegurando que por su raza no ve un futuro ligado a su familia y que no lo aceptarían. Con lo único que logra convencerlo es mencionando que tiene un cocinero que le va a dar de comer lo que quiera, y así se lo lleva al palacio, y mostrando lo marcado que es el aspecto cultural y racial, la comida que le sirven al malcano difiere a la del peque, cosa que no le gusta y termina obligando a los sirvientes a que le den la misma comida a ambos. Ars le pregunta qué hacen en esa aldea. Resulta que él era de un grupo mercenario, y tras una disputa en donde perdieron, el grupo se disolvió, y desde entonces ha estado vagando sin rumbo hasta ese momento en que él lo encontró. El niño se queda atónito con la historia. El mayordomo pide al peque que deje su visita marcharse. Ars se niega ya que lo trajo para que sea su sirviente. El mayordomo pega un grito de incredulidad. El peque se arma de valor para hacerle la petición directa a su padre. Raven se niega por ver inútil tener a un malcano, que no se destacan en nada. El peque matiza que sería un error dejar a Riggs, ya que tiene un talento descomunal. Su padre se sigue negando. El peque sabe que en un futuro él será alguien importante, así que decide insistir. Confiado en su habilidad, le dice que por favor lo compruebe por él mismo, que mida su talento en combate. El padre pregunta por qué tanta insistencia. Ar asegura que sabe cosas, que es lo mismo que con Milis, que su instinto le dice el talento que tiene ese chico, uno sin precedentes. Su padre, ante todo eso, acepta ponerlo a prueba. Va a hacer una cosa muy simple, pelear contra él, y si gana lo dejará como soldado. Al peque le cambia la cara. Mira la diferencia de habilidad entre ambos. Su padre asegura que no va a pelear con todas sus fuerzas y que le dará ventaja. Con eso vuelve de nuevo su confianza. Antes de ir al sitio, Riggs le pregunta al peque por qué insiste tanto por un malcano. Ars le es claro en que si no quiere servir a su casa, que le diga para cancelar la pelea. Riggs le dice que no es eso. La oferta es genial, simplemente no comprende lo bueno que le está pasando, ya que está acostumbrado a ser perseguido vaya donde vaya. Acá se viene un momento épico. Por el tono y la determinación de Ars, le dice que lo necesita a su lado. Muestra que no es por compasión, es porque confía en su talento. Esto emociona muchísimo a Riggs, quien a punto de llorar asegura que se va a esforzar muchísimo. Estando ya en el combate, la cosa es simple. Hay un reloj de arena con tiempo límite. Si logra darle un golpe, por más leve que sea, él gana. Ambos se presentan, Riggs y Raven. Acá se lanza el ataque. Su velocidad es bestial. Riggs solo puede medio defenderse, cree que lo está haciendo mal, pero todos los otros soldados se sorprenden de que haya alguien haciéndole mínimamente frente a Raven. Además, que lo notan como si se estuviese esforzando. La cosa es que Riggs recibe un golpe en el hombro que lo manda lejos. Aún así, logra levantarse. El tiempo se agota. Mira al peque, recupera sus fuerzas y sabe que lo hace por él. Su semblante cambia a la de un demonio. Esquiva hábilmente, utiliza una destreza bestial y lanza un ataque directo que va con malas intenciones. Aún así, Raven se cubre, menciona que se acabó. Riggs voltea a mirar el reloj y para su sorpresa aún sigue cayendo, así que no sabe a qué se refiere. Raven muestra que fue rozado con ese golpe, perdiendo parte de su cabello, y cumpliendo con lo prometido, lo acepta como soldado. El peque se alegra y lo felicita, le agradece a su papá. Raven asegura que tenía razón, nota talento en ese malcano y matiza también en que su habilidad para ver el talento ajeno es fantástica, que se alegra de saber que su hijo tiene un futuro prometedor, incluso para ser el futuro emperador, aunque luego suelta una risa diciendo que eso último es broma, que ese título es algo impensable para alguien como ellos, que le basta con que su apellido se mantenga respetable en el futuro. Los demás soldados felicitan a Riggs, mostrando respeto. Cambiando de escena, vemos a Riggs vestido elegantemente. En sus diálogos se nota agradecimiento hacia el peque, que de no ser por él habría muerto en esas calles. Se inclina y le jura lealtad por el resto de su vida. El capítulo comienza con Ars narrando los sucesos posteriores a la unión de Riggs como su soldado. Durante varios meses ha convivido en esa casa.
siendo fiel al cuidado del peque. De hecho, no ha salido a combatir por permanecer a su lado. Su educación e ingenio le han servido para ser de los más reconocidos en la mansión Loven. Vamos, que todos lo respetan, incluso varias de las sirvientas murmuran su talento y lo guapo que es. Riggs llega hasta donde está el peque, le pregunta si está listo para estudiar, y de esa forma aprenden y recuerdan sobre la geografía del lugar. Un poco lo que mencionaron antes, de cómo el mundo se dividía en 7 reinos, pero desde uno de ellos, a través del comercio, las riquezas y los canales directos, fueron conquistando uno a uno los territorios, pasando a unificarlos bajo el único nombre de Sumenfor. El líder de esta conquista era el rey de Ansel, Anatas Vidoras. Se proclamó como emperador de esas tierras. Todo lo relatado sucedió hace 203 años. Ars dice que todo eso ya lo había estudiado. Riggs aprovecha para explicar el estado actual del imperio, el cual denomina como crítico. El actual soberano es Vaidora, el 7º en su nombre, un niño de apenas 8 años. Esto ha causado que por la notoria inexperiencia del chico sean los demás los que gobiernan, sirvientes cuyos actos han dejado como resultado conflictos internos en distintas localidades, generándose un vacío de poder y una guerra por el control del mismo, aunque tampoco ha escalado como algo catastrófico. El peque toma esto como base de sus pensamientos y miedo. El qué pasaría si esos conflictos les toca a ellos. De nuevo, refleja ese miedo y piensa que lo mejor es prepararse con el mayor ejército posible. Le pregunta a Rick si hubiese un conflicto más grande, ¿dónde cree él que estallaría? Él le responde que sería allí mismo, en Misian. El gobernador de esa zona es alguien un poco mayor. Salamaquia es su nombre. El problema radica en que tiene 2 hijos. Por lo general, el mayor es quien hereda el trono, pero en este caso el menor tiene más talento, por eso aún no se decide. Sin duda, en caso de que la palme antes de tomar una decisión, se armaría una gran guerra por el trono. El peque sigue con sus explicaciones de cómo se dividen las zonas territoriales, cada provincia en distintos distritos. Lambert se encuentra en el de Canarre y su padre sirve al jefe de ese distrito. El peque analiza todo, ya que básicamente lo que quiere es que su padre, en caso de conflicto, pueda elegir el lado ganador. Por otro lado, a Rick se le nota más confiado. Dice que un señor puede escalar dependiendo de los resultados en conflictos armados y que ellos tienen las de ganar. Lo calma y le asegura que estará siempre de su lado para protegerlo. También que tienen que encontrar gente capacitada para lograrlo. Ars cambia su semblante y dice que le parece bien, que va a encontrar a más personas. Al salir, lo primero que ve es a su padre entrenar arduamente. Piensa que últimamente lo ha visto entrenar más de lo habitual, que capaz se vuelve una posible guerra. Le comenta que se irá con Riggs a reclutar gente con talento. Al padre le parece una buena idea, pero le pide que sea un mago, uno con talento, ya que la magia será un elemento vital para las futuras guerras y que ni él ni sus sirvientes manejan demasiado ese aspecto de combate. Ars recuerda cómo en el pasado su padre le hizo utilizar magia, pero su desempeño fue tan nefasto que nunca más lo volvió a hacer. El caso es que ambos se van a caballo a buscar a esa persona y se queda clavado en su mente el que tiene que ser un mago poderoso. El peque asegura que va a encontrar al mejor para el reino y así llegan a Canarre, concretamente a la ciudad del castillo, con un total de 50.000 habitantes. El peque se queda embobado por ver la diferencia de clases que se maneja en esa zona. Le gustaría que así fuese. Lambert utiliza su habilidad, lo hace por tiempo prolongado. Aún así, no logra encontrar a nadie con talento. Dice que a pesar de tener números altos, el talento se basa en la sumatoria de cosas puntuales, dando como resultado una buena habilidad. Mientras seguían caminando, el peque se topa con un suburbio, uno que como todo sitio muestra el contraste de las grandes ciudades, gente en muy mal estado. Riggs, consciente de las intenciones del peque, a pesar de reconocer que fue salvado en condiciones similares, le asegura que en este momento no hay nada que puedan hacer por ellos. Ars muestra sus ideales. Él quiere crear una ciudad donde incluso los menos afortunados tengan para vivir por sus propios medios, aunque él mismo reconoce que es un pensamiento ingenuo. Aún así es lo que siente y por lo que quiere luchar, y que le encantaría encontrar el talento en gente como esa. Riggs, al escucharlo, solo puede agradecer el servirle a alguien así. A la distancia estaban siendo observados por una peli azul. El tema es que sigue recorriendo la ciudad. Se paran en comercios que llaman su atención. Un vendedor le ofrece un huevo de dragón al peque. Le dice que son inusuales y que se los dejará por una módica oferta de una moneda de plata. Riggs se enfurece demasiado y saca su cuchillo.
lo apunta al cuello y con su mirada de demonio asegura que está intentando engañar a un niño, que el comercio con esa gente se prohibió, un huevo de dragón no eclosiona sin calor. Dice varias cosas más, pero por sobre todo el hecho de que nadie podría tener tanta cantidad de huevos de dragones. Ars, asustado, lo agarra de la ropa y le suplica que no lo haga, que no lo va a comprar. Allí, Riggs vuelve en sí, se disculpa y dice que va a aceptar el castigo que sea. El peque simplemente lo perdona y le pide ir a comer. Mientras lo hacían, se topan de nuevo con la encapuchada Peliazul. Esta vez tropezó intencionalmente con el peque para robarle la bolsa de dinero. Mientras la perseguían, se descubre de su traje. Se trataba de una chica joven de cabello largo y azul. Tras perseguirla, llegan a uno de esos callejones peligrosos, pero la chica es recibida de matones que la dominan. La golpean por pensar que se quería escapar. Ars, como siempre, de buen corazón, interviene pidiendo que la dejen en paz. Los matones no le hacen caso e incluso lo atacan. Pero Riggs, mostrando su fuerza y sobre todo su lealtad empedernida por su amo, los acaba fácilmente. Allí, Ars se fija en que la Peliazul tiene unas habilidades buenísimas, destacando el rango S en magia, 92 de liderazgo, 116 de destreza. La cosa es que tan solo es una peque de 11 años. Su nombre es Charlotte. El resto de habilidades son de rango D, mostrando que solo destaca para la magia. Riggs le pide de vuelta las cosas que robó, pero antes de que lo haga, el peque le pide que sea su sirvienta. Ella se niega, dice que prefiere morir antes de servir a alguien como él. Aún así, el peque insiste, le asegura que tiene gran talento para la magia. Se lo dice también a Riggs. La chica menciona que jamás ha usado magia. El peque intenta convencerla de que se una a él, mencionando los beneficios que tendría al servirle. Un trabajo, comida y cosas básicas. La chica, a pesar de la edad, muestra su descargo y el odio que tiene hacia la nobleza, al verlos como seres que tienen lo que tienen sin esfuerzo alguno, mirando a los demás por encima del hombro, cuando su único talento es tener la suerte de haber nacido donde nacieron. El peque contraataca, matiza ser diferente. Algún día él va a crear una ciudad donde la gente como ella pueda vivir tranquilamente y que para eso necesita su ayuda. El diálogo no tiene desperdicio y solo incrementa en intensidad, mostrando su vida, no saben cuándo comerán, pasen calor o frío según las circunstancias y que él le pide ser su sirvienta para que solo los demás vean lo grandioso que es. Sencillamente brutal sus palabras, acompañadas de su cara llena de odio y tristeza. Los matones que detuvieron eran lacayos de un traficante. Resulta que la peque se les escapó y por eso fueron tras ella. El peque le pregunta que si se escapó, porque entonces aún sigue en la ciudad. Allí es cuando comprendemos el motivo. Llegan muchos niños, huérfanos del lugar, y que ven a Charlotte como su líder, cada uno expresando el hambre que tienen. Ars lo comprende todo, agarra su bolsa de dinero, le dice que no va a reclutarla, pero que por favor tome ese dinero para ellos. La chica lo acepta y ambos se retiran. Sentado en su banqueta, al peque se le nota un afligido. Riggs intenta consolarlo con palabras desde su vivencia y de cómo gracias a él tiene una nueva vida. Algo ultra interesante es que en la mente de Ars le queda dando vuelta las palabras de Charlotte. Se cuestiona no saber en qué momento dio por hecho los privilegios que tiene. Mientras seguía reflexionando, escucha a los peques gritar el nombre de Charlotte y es que estaban corriendo en su búsqueda. Varios matones se la llevaron a la fuerza. Lo bueno es que el peque ahora está al tanto de la situación. El capítulo comienza desde los recuerdos de Charlotte, el cómo su pasado ha marcado completo su vida, la tristeza, poca empatía de la sociedad para con ella y los niños de la calle. Para su desgracia, fue abandonada por sus padres, quedando a solas en un frío mundo sin compasión. Algo que plantea y que es significativo para todo el capítulo y su proceso de desarrollo es que ella misma se hace la pregunta de cuándo fue la última vez que lloró. En su vida veía la felicidad de los demás, tenía sueños de formar lazos, pero poco a poco se dio cuenta que para los demás su vida no tenía valor, así que decidió reprimir esos sentimientos, robaba lo que tenía que robar y hacía lo necesario por mera supervivencia. Volviendo al presente, está siendo brutalmente golpeada por las personas que la tenían retenida. El mafioso líder les pide que no le golpeen en la cara, ya que es mercancía valiosa y aparte ya fue vendida. Lamentablemente para la peque, incluso le quitaron su dinero, el que le había regalado Ars hace poco tiempo. Lo intenta recuperar, pero es lastimada y humillada cruelmente de nuevo.
hasta que llega el Peque y Riggs. Este último, con su habitual carácter y cara endemoniada, ataca a cada uno de los matones, los deja como sacos de boxeo. El Peque llega con Charlotte, ella le cuestiona el que está intentando salvarla, básicamente porque no se lo esperaba y porque nadie en toda su vida ha mostrado interés en una frágil niña como ella. El caso es que Ars interactúa con el viejo, lo llama por su nombre, esto lo sorprende bastante. Sin embargo, al ver que se trata de alguien de la nobleza, en un principio no quiere atacar. El Peque lo ignora y va con Charlotte. Le pregunta por qué tiene esa mirada vacía. Usa su habilidad y asegura que lo entiende. Nos explica sobre algo llamado ambición, una característica dentro de las estadísticas que representa eso. Las esperanzas y deseos que uno mismo tiene, en el caso de Charlotte, es tan solo de uno, la más baja de todas, mostrando con esto que ha renunciado por completo a su futuro. Ars no concibe que algo tan triste esté pasando. El líder déspota y sin corazón asegura que un esclavo no tiene futuro. El Peque prota lo refuta. Los adultos deben velar y cuidar por el futuro de ellos. ¿Cómo es posible que se lo estén quitando? Que es ella la quien debe decidir qué es lo que quiere ser. Sin duda, un comentario ultra basado que por la carga emocional en que lo dice y todo lo representado en sus palabras hace que al compás de sus recuerdos, Charlotte llore. Desconsoladamente y sin comprender las emociones se deja llevar. Ella había decidido simplemente rendirse, vivir tristemente, o mejor dicho, sobrevivir tristemente, pero ahora, en ese preciso momento, ha recuperado parte de su humanidad y esa esencia de niña necesaria. El viejo, cansado de las palabras del niño, le pide al resto de matones del lugar que ataquen en simultáneo, confiado de que va a ser suficiente para acabar con ellos. Pero eso claramente no va a suceder. Riggs, enfurecido por todo lo que ha presenciado, lo ataca uno a uno, haciéndolos ver frágiles y débiles ante él. Ni la magia que emplean tiene algún tipo de efecto negativo. Con su mirada penetrante pregunta si acaso eso es todo. Sin embargo, el viejo no pierde su cara de confianza. Va a sacar su carta bajo la manga. Un viejo alto fornido que en el pasado era capitán de infantería del ejército, pero en la actualidad está retirado debido a malos comportamientos y a sus claros problemas con el alcohol. De hecho, pide más licor. El líder le dice que lo tendrá cuando cumpla con el trabajo. Ars ni se inmuta al mirar que la fuerza de Riggs es muy superior a la de ese tipo. A pesar de poner un poquito más de resistencia, termina teniendo el mismo destino. Charlotte se pregunta quiénes son esos dos tipos. Por primera vez al viejo se le nota cara de preocupado. Le recrimina oponerse a una compra que en ese lugar está permitido. El Peque lo comprende y le ofrece dinero por la compra de Charlotte. Riggs interviene para terminar de convencerlo. A punta de amenazas y demostrarle que pase lo que pase, se terminará llevando a Charlotte. Lo convence a que reciba el dinero por ella. Por cierto, increíble la facilidad de poner cara de malo que tiene Riggs. La cosa es que el Peque le da la bienvenida a Charlotte, le ofrece su mano y de esta forma se retiran de allí. Antes de irse con ellos a la casa Loven, les pide que la acompañen a un lugar que les quiere mostrar. Llegan a una especie de acantilado y la vista es preciosa. Se puede apreciar la ciudad, sus paisajes, casa por casa. Ese sitio representa la forma de amortiguar el dolor que causaba esa ciudad para ella. En ese sitio siente que todo lo malo es insignificante ante esa majestuosa vista. Aprovecha para preguntarle por qué quiere crear una ciudad donde la gente como ella pueda vivir cómodamente. Su respuesta en un principio es un poco rara, y es que se puede prestar para malentendidos. Le dice que es debido a que ama a los niños. Esto lo acompaña con un recuerdo de su vida pasada, el cómo tras un largo día agotador se reconfortaba ante la sonrisa de inocencia y de esperanza de un niño, y esa es la palabra clave. Esperanza en un futuro mejor, en soñar como un niño en qué te va a deparar el futuro. Cree que ese sentimiento alberga un gran poder. Por todo eso quiere construir un lugar donde todos los niños puedan tener esperanzas. Las palabras resuenan en Charlotte, la convencen y ante la vergüenza del Peque le asegura que va a ir con él. Lo hará por los niños de esa ciudad. Quiere que ellos tengan ese futuro del que tanto habla. Riggs interviene para hacerle una prueba. Para él es necesario confirmar su talento y que sea digna de llamarla compañera. A Charlotte su explicación y motivos les parece más que razonable. Sin embargo, ella jamás ha usado magia de ningún tipo, ni siquiera sabe cómo hacer un hechizo. Riggs la orienta y la guía con los encantamientos básicos y la forma en que tiene que hacerlo. La Peque empieza con su conjuro, la magia se junta y de repente el ataque que sale es totalmente bestial.
Ambos, a pesar de saber que tenía mucho talento, les sorprende tal despliegue de poder. Charlotte bromea en que para ser su primera vez no estuvo nada mal. Rick se queda boquiabierto y la reconoce como su compañera. Charlotte aclara las condiciones de que ella sea su sirvienta, de recibir techo y comida. Ars le dice que no solo va a tener eso, aparte va a recibir un sueldo por su trabajo. Charlotte pide que ese dinero sea enviado para los peques. Ella con el techo y comida le basta para vivir. Sin embargo, quiere que los peques tengan una mejor calidad de vida en base a su esfuerzo. Charlotte se inclina y le jura lealtad al peque. Sin embargo, a pesar de lo lindo del momento, Ars deja claro que no es necesario que utilice esa formalidad para con él. A Charlotte le parece bien y vuelve a su forma tosca de ser. El peque dice que es la hora de volver. Ya les queda poco dinero, así que no pueden hacer otra cosa. Charlotte se disculpa por haberle robado y aprovecha de agradecerle el haberla rescatado. Este momento concluye con Charlotte tomando las mismas palabras del peque, pero cambiándolas para con él. Quiere ver el futuro que le depara a ese pequeño. De esta forma se despide de los niños huérfanos de la zona. Mientras esto sucedía, Ars en sus pensamientos se alegra de haber cumplido el objetivo y de tener 2 guerreros más de confianza, pero sigue sumergido un poco en ese sentimiento de presión por el futuro, de ser un mejor líder capaz de guiar a su gente. Se cuestiona si podrá lograrlo. En todo caso, si algo tiene claro es que va a trabajar en esa promesa de construir la ciudad prometida. Terminado esto, por fin va a la mansión Loven. Acá vemos lo que es el momento más gracioso de todo el capítulo. Raven se niega rotundamente a recibir a la niña como soldado, asegurando que en el campo de batalla es un lugar ultra peligroso para una mujer. Pero Ars, consciente de cómo es su padre, le pide a Charlotte que le haga una pequeña demostración de su poder, y al ver tal fuerza en un acto de reflejo inmediato, la acepta en su mansión y le dice que será un placer tenerla como soldado. El capítulo comienza pasado 3 años desde la unión de Charlotte. Ars y el resto reciben a Raven. Durante este tiempo, tanto él como sus soldados han salido constantes combates territoriales en contra de 6 enemigos de su distrito. Raven le asegura a su hijo que los combates han sido totalmente un éxito. Quien más se ha destacado a nivel de importancia y fuerza ha sido la ahora líder del departamento de magia, Charlotte. La pequeña, en tan solo 3 años, ha cambiado muchísimo, y no solo a lo obvio de su físico. Se ha hecho un nombre importante. Se le conoce como la princesa del fuego de los Loven. Tal como Raven lo predijo en el pasado, el aporte mágico ha sido crucial en su progreso, a la par del grupo de infantería liderado por él. Otro detalle importante es que Ars tiene 2 nuevos hermanitos, un par de gemelos de los cuales espera en el futuro puedan ser importantes para el reino. Rick se acerca para comentarle sobre 2 cazadores famosos que pueden ser muy talentosos. Ars se alegra y emprende viaje a ese destino. La guapa de Charlotte dice estar en su día libre, así que se ofrece a acompañarlos. En el camino se nota la rivalidad de ambos por ser de mayor utilidad para Ars. Literal, son como 2 niños pequeños deseando un poco de atención. Hasta comparan sus experiencias en el combate y la fuerza de cada quien. El caso es que se topan con los hermanos cazadores que acababan de capturar a su presa. Esta es la demostración de habilidad que los dejan ultra impresionados. El peque usa su habilidad y se da cuenta de que en efecto ambos poseen números muy decentes para el combate, siendo los 2 rango A en tiro con arco y en infantería. Al notar que se trataba del hijo de Raven, los invita a todos a cenar. Le sirven un banquete y lo tratan como invitados muy especiales. El padre de los chicos le pregunta a Ars el motivo de su visita. El peque, siendo directo, le deja saber su intención de llevarse a sus hijos como soldados de la familia Loven, ya que ve talento en ellos. El viejo se alegra, puesto que sus hijos siempre han deseado ser soldados. Ambos aseguran que van a dar lo mejor de sí. El viejo compara a Ars con su hijo menor. Le comenta que lo ve muy maduro para su edad, nada comparado a Russell, el pequeño de esa casa, y que a pesar de tener casi la misma edad, su talento y madurez es prácticamente nulo, incluyendo 0 habilidad para la caza. El niño entra, se intenta robar un pan, pero lo pillan. El viejo le exige que sea respetuoso con la visita y se presente al hijo de su señor. El peque lo hace. Allí, Ars se da cuenta del talento descomunal del niño, pero no para la caza o trabajo de infantería. Su poder radica en el ingenio, uno absurdamente elevado y que jamás ha visto en ninguna otra persona, aunque no ha sido capaz de explotar esas habilidades ya que solo tiene 5 años. El viejo se disculpa por la torpeza del niño. Ars, con sus ojos brillantes, consciente del talento que ha encontrado, le pide llevarse al peque como su sirviente. Se lo pide directamente a él, pero este, en lo que considera un reflejo más que esperado por alguien de esa edad, le dice que no. El miedo lo invade.
no quiere ser un soldado ni participar en guerras, así que después de llorar se termina retirando. El viejo nuevamente se disculpa y le revela que siempre ha sido tímido y frágil, sobre todo desde la muerte de su madre. Desde ese momento vive encerrado y a pesar de su edad no muestra interés ni habilidad en nada de la caza, cosa sorprendente para ser hijo de cazadores profesionales. Ars le deja claro al viejo que su talento no se basa en la caza. Su poder radica en el ingenio sobrehumano que posee y por eso no quiere dejar pasar esa oportunidad, ya que lo considera como clave en lo que necesita su familia. Se ofrece a intentarlo de nuevo. Va con el peque, lo medio logra persuadir con ir a la casa Loven con la excusa de llevarlo a la biblioteca. Y es que como todo genio, el niño adora los libros. Se lo piensa por un rato, pero termina aceptando. Y así van a la mansión. El niño es recontra asustadizo con todo. Charlotte guía a los otros hermanos, mientras Russell va por los libros de la biblioteca. Fascinado ante tanto conocimiento a su alcance, Ars decide dejarlo a solas mientras él se va a hacer otras labores. Pasa un tiempo y lo vemos despertar. Se asusta por todo el tiempo que ha pasado. Piensa que quizás Russell se pudo haber ido. Sin embargo, al llegar, lo ve completamente dormido, con montones de libros a su alrededor. Reese le confirma que literalmente se quedó en ese estado después de haber leído todo eso en tan poco tiempo. Ars se sorprende muchísimo de su talento. Mira que sus estadísticas a medida del aprendizaje suben exponencialmente. Es un genio capaz de memorizar. En eso llegan Charlotte y sus hermanos, quien para sorpresa del peque revelan que Russell, en teoría, no sabía leer. Su contacto con los libros eran a partir de su difunta madre, quien le leía por las noches. Esto quiere decir que lo aprendió por su cuenta. Russell lo confirma, fue gracias al interés mostrado en la lectura de su madre. Pero no solo eso, es capaz de recordar todo desde su nacimiento. Estas palabras generan mayor interés en Ars, que sabe que no puede dejar pasar un talento como ese. Riggs lo aconseja en cómo afrontar al padre del niño para que lo deje tenerlo como su sirviente. Básicamente, que use su ingenio para la caza. Mostrar que el intelecto puede ser igual de eficiente o superior al talento físico. Y así hacen, le explican a Russell la situación. Sus hermanos lo apoyan a que se sume a ese reto de crear una trampa para bestias. Russell en un principio duda, pero al ver cómo lo apoyan, le dio el ánimo suficiente para intentarlo. Al llegar el padre se sorprende por las trampas del lugar. Dentro de ellas habían animales cazados, una auténtica proeza. El peque le comenta a su papá cómo funciona y que además lo hizo pensando en su bienestar para cuando sus otros dos hijos cazadores se marchen. Además de que fue cauteloso, creó un sistema en base a su inteligencia que permite solo la captura de animales maduros, cuidando las crías y el ecosistema. Los hermanos motivan al padre mostrándose orgulloso de lo hecho por Russell. El viejo sorprendido decide actuar de forma dura que en un principio genera malestar en su hijo. Y es que le pide a los mayores que se lo lleven consigo. Le habla fuerte a Russell sobre que debe marcharse de ese lugar. Es tanta la seriedad que le mete que el pobre de Russell llora, pensando que su padre lo odia y que quiere alejarse de él. Ars, consciente de que algo pasa, le dice que ese día lo tiene que pasar en la casa de su padre. Y para la mañana siguiente ya van a emprender viaje todos juntos. Llegada la noche, el niño reflexiona sobre su vida, de su pasado, cómo perdió a su madre, el que enfermó después de su nacimiento. Su muerte la siente parte de su responsabilidad. Eso sumado a su incapacidad a la caza lo hace sentirse inútil, tanto que rompe en llanto preguntándose si acaso hubiese sido mejor el no haber nacido. En eso escucha la conversación de su padre con sus hermanos que se encontraban cerca de él. El viejo se sincera, sus motivos son sus sentimientos de culpa. Se siente responsable por no haberse dado cuenta del talento de su hijo. Siempre lo criticó y lo menospreció, viéndolo como menos en comparación a sus otros dos hijos. Siente que se merece su odio y que si esa es la manera de hacer que se vaya a perfeccionar su talento y mejorar como persona, él va a aceptar ese odio por el bien de su querido hijo. Llorando, le pide a Gatos y Marcus que cuiden de Russell por él. El niño al escuchar todo esto rompe en llanto y comprende a su padre. Al día siguiente llega el momento de la despedida. Ars se despide del viejo y le pide a Russell que por favor se despida de su padre, y eso hace, dejando un momento emotivo de ambos. El niño resalta todos sus pensamientos, el nulo talento que ha tenido, pero si algo está seguro es que se marcha para aprender, para mejorar y ser de utilidad en un futuro.
Le asegura que nunca lo odiaría, que va a trabajar tan fuerte para algún día poder volver y vivir juntos. El viejo entre lágrimas le responde que espera ese momento. Gato y Marcus agradecen al Peque por unirlos. Ambos, al igual que los anteriores, se inclinan y le juran lealtad. Russell se acerca y muestra también sus respetos hacia su nuevo amo. Pasado un largo tiempo, vemos a un Ars de 9 años preocupado por el estado de salud de su padre. Se le ve en la cama en condiciones preocupantes. Él le pide ser la cara visible en los próximos combates si eso hace que él pueda descansar y recuperarse. Raven se niega a que su pequeño hijo cargue con esa responsabilidad. Durante aproximadamente un año pasó lo que temía Ars. El gobernador de Misian falleció y dejó como sucesor a su hijo menor. El mayor alegó que fue obra de manipulación y empezó a hacerse un nombre ganando batallas. Todo esto formó un caos increíble, dividiendo a la población entre los que apoyaban a distintos hermanos. Por otro lado, Seize, el rival directo de Misian, aprovechó la oportunidad para sumar sus ataques. El Peque teme que pronto le toque participar en la guerra. Raven revela algo importante: tiene que prepararse para recibir a la persona prometida para él. Porque sí, tal como suele pasar en la nobleza de estas épocas, se llegó a un acuerdo entre familias. Ars se pone nervioso y le cuenta a todos sus sirvientes cercanos sobre esto, aunque como siempre, Charlotte no hace más que bromear sobre eso. Llegado el momento, la pequeña niña se presenta. Su nombre es Licia Pleiade. Al Peque le resulta bastante atractiva, asombrándose de su suerte, aunque al ver evaluación nota que sus habilidades son algo peculiares. Muchísima ambición y diplomacia es lo que la destaca, dándole un poco de miedo, respeto e incertidumbre, tanto así que su actitud cambia un poco a la defensiva, y la niña se da cuenta de ello y le pregunta si acaso tiene algo en la cara. El caso es que su personalidad es totalmente educada, elocuente y de mucho poder de palabra. La niña tiene un verdadero talento para el comportamiento. Regaña a su sirviente por llamarle malcano a Riggs. Cambia el carácter y le pide que se disculpe, ya que está ante un verdadero guerrero reconocido. En plena comida se desenvuelve muy bien con la servidumbre y con Ars, aunque el Peque en modo pensativo se preocupa de no ser como ella, de no tener esa elocuencia de seguir el protocolo en una situación tan parecida. Además de lo obviamente linda que le parece, todo ese conjunto lo hace estar nervioso. Una buena opción para él sería mostrarle los lugares de Lambert, pero el clima no le favorece, aunque la Peque asegura que no se preocupe, si va a poder hacerlo, y acto seguido el clima cambia por completo. Ars piensa que tiene el poder de manejarlo, ella le deja claro que no, simplemente lo supo al mirar las nubes cuando venía de camino, que solo era algo pasajero. Muy pero que muy dotada intelectualmente la chica. Por otro lado, Charlotte le comenta a Russell lo preocupada que está por esa niña, que hay algo en ella que no le deja buenas sensaciones. Russell le dice que no le ve problema, pero que aún así le da un poco de miedo. Volviendo a los prometidos, la parejita recorre la ciudad. Los aldeanos la tratan de maravilla, se alegran al saber de su compromiso, aunque en todo momento Ars se le nota cara de leve guardia hacia ella, y la misma Alicia se da cuenta, pero de momento no dice nada. El caso es que en plena calle, dos comerciantes pelean por un contrato, por pedir piedras equivocadas a las que necesitaban, armándose un verdadero escándalo que el mismo Ars sabe que debe solucionar, aunque le da miedo el que si fracasa, va a quedar como un completo estúpido ante su prometida. En eso llega Charlotte. Le dice al Peque que si quiere, puede solucionar todo el problema con su magia. El tema es que quiere hacerlo con violencia. Licia le pide que no lo haga. Charlotte se hace la que no la conoce. La Peque logra persuadirla diciéndole que si acaso no es la famosa maga Charlotte, que la admira muchísimo. Le pide tocar su mano. La cosa es que se la gana por completo. Hasta el mismo Russell se queda con esta cara al verlo. Licia le ofrece a Ars solucionar el problema con una pequeña condición, que después le responde una pregunta. Y acá es donde la niña muestra mejor sus habilidades. Se presenta educadamente, baja el tono de voz, le asegura ser la prometida de Ars, su futuro señor, y que su familia puede comprar las piedras de sonido. A ellos les hace falta ese tipo de material. Y por otro lado, en cuanto a las otras piedras, cerca tienen un volcán donde pueden conseguirla. El caso es que logra solucionar todo el inconveniente. Aparte, deja claro de que todo el plan fue obra de su Ars, llevándose hacia el Peque, los focos y el respeto de todos. Muy interesante la forma en que la niña lo planteó. Después de esto, estando a solas, Licia quiere cobrar el favor que le hizo. Básicamente que le responda a su pregunta. ¿Qué tipo de persona le gusta? Obviamente la pregunta lo deja re nervioso, pero más que nada porque sabe de su habilidad y no tiene claro el motivo de la pregunta. Así que decide ponerse a su nivel y de forma firme le responde
que le gustan las personas sinceras y que no ocultan nada de nada. A la Peque parece no haberle gustado esa respuesta, le agradece y se retira. Llegada la noche, Ars relata que tuvieron un banquete. Disfrutaron todos juntos, incluso con espectáculo de magia por parte de Charlotte. Yéndose a su cama, cuando destapa su sábana, allí estaba la pequeña. Un poco raro. El caso es que le pide hablar. Le comenta que tal como lo dijo en el puente, ella va a ser lo más sincera y transparente posible. Le pregunta qué piensa sobre ella. El Peque nuevamente no entiende la pregunta. Acá es cuando Alicia revela su poder. La Peque tiene la capacidad de entender lo que piensan de ella con solo ver sus rostros. Y en el caso de él, desde que la conoció, no ha parado de sospechar. Para ella es algo raro, ya que se enorgullece de su habilidad. Siempre, pasada una pequeña conversación, es capaz de disipar cualquier tipo de duda, aunque con él no ha sido posible, y se pregunta el por qué. ¿Cuál es el motivo de tanta desconfianza hacia ella? Ars por primera vez va a ser completamente sincero. Mira sus manos temblorosas y sabe que no está mintiendo. Le cuenta sobre su habilidad de evaluación, donde puede ver las estadísticas de las personas y que en el caso de ella destaca demasiado la ambición. Y se cuestiona el por qué. Si acaso trama algo, siente que todo lo hace por algún motivo. La niña no duda en la habilidad de Ars, entiende que entonces ese era el motivo de su actitud. La Peque le deja claro que en efecto tiene bastante ambición. Acá le va a revelar el qué es lo que la mueve tanto. Y aunque su respuesta puede ser un poco tonta, no hay que olvidar que se trata de apenas una niña. Su sueño es que un gran hombre se enamore de ella a primera vista. Ars se queda pensando, no sabe qué decir, se queda embobado ante la bella forma de expresarse, aunque le queda la duda de por qué la comprometieron con él, que en teoría lo que él maneja no deja de ser un dominio medianamente débil como lo es Lambert. La Peque se alegra de por primera vez entender lo que piensa. Le dice que le da lo mismo que sea un territorio débil. Si fuese alguien bruto y tosco, cancelaría por completo el compromiso. Pero que ha sido todo lo contrario. Se ha llevado una grata sorpresa al conocerlo, de ver cómo todas esas personas de la ciudad lo respetan, lo tratan como alguien más de su familia. Ese respeto que tiene él por ellos y que también es recíproco, le hizo enamorarse de esa zona y obviamente de él también. El Peque, al escuchar esto, se queda con la cara más roja que un tomate. La Peque, consciente de todo lo que ha dicho y lo feliz que está de haber aclarado este tema, se retira. Ars se queda rojo, nervioso y molesto de no haber dicho más palabras ante esa declaración, pero en el fondo se siente muy feliz de que alguien lo haya querido de esa forma por su mera esencia de persona y que ni siquiera cuestionó su habilidad. Por otro lado, Licia quedó igual, sonrojada de todo lo que dijo. Aún no se cree todo lo que fue capaz de decir y en el lugar donde lo dijo, pero se siente demasiado feliz porque por primera vez fue capaz de decir lo que siente con absoluta sinceridad. Llegada la hora de partir, a través de sus pensamientos y recuerdos, indagamos en los motivos de su forma de ser. De muy pequeña tuvo que lidiar con su habilidad, conocer la doble cara y falsedad de la nobleza, el cómo todos velaban simplemente por su beneficio, sin importar traicionar o mostrar una sonrisa falsa. Descubrió el cómo a través del matrimonio distintas mujeres podían tener una importancia y un estatus. Eso la hizo perseguir ese sueño, mintiendo con sus palabras si era necesario, usando su habilidad en todo momento. En otro de sus recuerdos se ve como Ars en plena calle se preocupa por algo tan básico como la comodidad de su calzado para el traslado. La forma genuina y de tanta amabilidad la terminó cautivando, porque eso es lo que lo define, amabilidad en toda la expresión de la palabra, y por eso quiere estar con ese chico. Se jura a sí misma que va a acabar con quien sea que se le ocurra interponerse en el camino de Ars, de ese pequeño que sueña lo grande. Volviendo al Peque, relata el cómo después de ese día se mantuvieron en contacto a través de las cartas. Por último, vemos cómo fue esa despedida, una muy tierna. La Peque le asegura que la próxima vez que se vean va a lograr que él se enamore a primera vista y que también ya lo decidió. Sin duda se va a casar con él. Por otro lado, Raven poco a poco fue mejorando, saliendo del estado crítico. Ars sueña que en la próxima vez que se vean pueda presentarle a su padre. Pasado un tiempo, concretamente con Ars teniendo 9 años, se ve a su padre en un estado crítico y demacrado. Al Peque le informan que se prepare para lo peor. En simultáneo se ve el asesinato sin miramiento del gobernador de Misian, la máxima figura de la ciudad y de los distritos cercanos. La persona que lo cometió, al ser acorralada, se termina lanzando muy alto para evitar ser interrogado. La noticia de esto llega rápidamente a todos. Raven le consulta a Russell qué cree que va a suceder con esto.
El niño genio asegura que sin duda se viene una gran guerra por el poder. Raven deja claro lo que se viene. La disputa por hacerse con el trono de Misian va a involucrar a todos los distritos. Habrán quienes se posicionen con uno u otro candidato directo a suplir ese puesto. Concretamente con Kouran, el hermano mayor, o con Basmarque, el hermano menor. Raven tiene claro la postura de Lambert. Va a apoyar a Lumeire, el líder de Canarreg, zona la cual ellos representan y respaldan. Dicho líder seguramente apoya a Kouran, el mayor de los hermanos. Asumiendo esa postura, ordena preparar el ejército. El tema es que su enfermedad le impide siquiera levantarse. La casa Louven recibe una carta de Lumeire pidiendo a varios del distrito reunirse en el castillo de Canarreg. Ars se arma de valor para ser el representante de su pequeño distrito. En simultáneo se observa una inquieta y preocupada Alicia. Llegado el tan esperado día de la reunión, Ars no puede evitar estar nervioso por conocer al líder de ese inmenso lugar. Son recibidos por los guardias, quienes no creen que un niño sea el representante de los Louven. El caso es que al ver a Charlo, la tan aclamada princesa del fuego de los Louven, y a Rich, la parca, no les queda ningún tipo de duda de que están ante el hijo de Raven. Al entrar, son recibidos por este rubio llamado Menas Renard, sirviente directo de Lumeire. El tipo se presenta. Su actitud es de mucha educación y respeto. Ars mira sus estadísticas, siendo estas muy decentes y buenas en la mayoría de los aspectos. El tipo, sin perder tiempo, le ofrece a Rich y a Charlo que se unan a esa casa si así lo desean. Obviamente, ambos declinan la oferta por serle fieles a la casa Louven. Después de esto, se dirige al centro de la reunión. Al entrar, estaban todos los representantes de los distintos distritos. Ars se presenta educada y eufóricamente, pero nadie lo toma en cuenta. Se le nota nervioso y triste, pensando que quizás lo subestiman por verlo como un niño, aunque allí recibe el saludo de Kral, el señor de Cumeire, un viejo conocido con el cual jugaba en el pasado. El señor le entrega unas galletas y le pide que se relaje. Por otro lado, recibe la mirada penetrante y de mucha intimidación por parte de esta persona, aunque de momento no sabe el por qué. Allí, por fin, llega el líder de todos, el señor Lumeire Pires, jefe de Canarreg. Cada uno de los representantes muestra sus respetos ante esta persona. El peque mira sus estadísticas, tiene actitudes elevadas para ser un líder, pero no destaca en casi nada. Sus habilidades son equilibradas. Menciona también que Menas, su sirviente, suple bastante algunas actitudes de él, compensándose ambos y siendo sin duda los grandes responsables del liderazgo de la zona. Acá comienza con un discurso del por qué lo citó. Básicamente lo mismo que ya mencionó Raven, de que apoyan al hermano mayor y de que es inminente la llegada de una guerra. Quiere saber su postura y si alguien se opone a su decisión. Todos los presentes, incluyendo Ars, aceptan lo dicho por él. También les pide preparar sus ejércitos para posibles ataques de 6. Su vecino cercano, seguro, quiere aprovecharse del conflicto de Misian. Luego de esto, Lumeire habla directamente con Ars, muestra sus preocupaciones por su padre, reconoce a Lambert como territorio importante y que a pesar de ser tan pequeño, ha demostrado una gran valía en el combate. Les dice que espera mucho de ellos. Después de eso, se retira. Ars se queda mucho más tranquilo y sabe que debe prepararse para cumplir con esas expectativas. En eso, escucha cómo lo llaman. Al voltear, nota de nuevo la mirada intimidante. Se trata de Humon Pleide, su suegro. Eso explica mucho. Acá le informa que su hija ha estado de mal humor. Se pregunta si en sus cartas ha dicho algo que pudo haberla molestado. El peque recuerda que debido a lo de su padre y a lo del gobernador, dejó una carta a medias hace varios días. Dice que le va a escribir apenas llegue a su mansión. El viejo cambia por completo su actitud. Acepta él como gran parte del desarrollo de su hija como persona, de esa desconfianza hacia los nobles, de esa capa de reprimir sus sentimientos, se debe a lo implacable que él ha sido con su hija, que ahora la ha visto feliz, expresando lo que siente, y ese es el camino que él quiere para con ella. En un principio aceptó el trato de casar a su hija con algún hijo de Raven, ya que sabía de la fuerza y talento de esta persona. Por eso le suplica el que por favor cuide a su hija. Ars le asegura que hará todo lo posible por proteger a Alicia. De vuelta con su padre, este se entera de que su pequeño hijo tomó la decisión de representarlo en su ausencia. Lo felicita por esa determinación. Luego de eso, escribe las cartas a Alicia,
cumpliendo con su promesa. Su mayor foco en este momento es el fortalecimiento de sus habilidades en combate. Por eso mismo le pide a Riggs que lo ayude a entrenar. Aunque los resultados no son de su agrado, le suplica a Riggs que continúe con el entrenamiento a pesar de llevar demasiadas horas en ello. A Riggs se le nota preocupado, pero no puede negarse a la petición de su amo. El caso es que a través de sus pensamientos, Ars relata lo inútil que se siente. Sabe que en combate sería defendido por Charlo y por Riggs, pero eso no es propio de un líder. Hace poco comandó combates de prueba y su liderazgo resultó catastrófico. A pesar de tener conocimientos de guerra, le falta muchísima experiencia. Siente miedo a la idea de enfrentarse a soldados en combates reales, por eso mismo se esfuerza tanto. En eso llega Russell, informando la presencia de 6 en Comeire, el territorio del viejo de Kral. Lo inevitable está llegando. Su vecino cercano le está atacando aprovechándose del caos. Lumeire solicitó el despliegue inmediato de sus tropas. Riggs analiza la situación. Sabe que si entran e invaden ese territorio, arrasarán con la pequeña Lambert en poco tiempo. Por eso mismo, la situación es totalmente determinante. Ars se queda pensativo. Sabe que ante la ausencia de su padre, le toca a él participar en la pelea. El miedo lo invade, sus manos demuestran el notorio nerviosismo que tiene. Aún así, tiene clara su decisión. Riggs intenta calmarlo, asegurando que su presencia será vital y que él jura ganar en su nombre. Cuando Ars está dando el discurso a sus soldados para iniciar su camino a la guerra, llega Raven, frenándolo y diciéndole que él los va a liderar. Ars intenta impedírselo. Él asegura que sería un terrible error no morir luchando por su querida Lambert. Riggs se intenta meter para apoyar al Peque, pero Raven firmemente le pide que no se entrometa. Ars insiste, le asegura que a pesar de ser débil, con la ayuda de sus fieles seguidores, volverá con la victoria. Raven se niega de nuevo, le explica cuál es el motivo detrás de esa decisión. Simplemente aún no tiene el rostro de un guerrero. El Peque no lo entiende, pero pronto lo va a comprender. Raven pide traer a alguien, un completo delincuente, condenado por asesinato, abuso y múltiples cosas más. El tema es que por su enfermedad ha aplazado la ejecución. Le promete que en caso de mantener la compostura, lo va a dejar liderar el combate. Dicho delincuente no muestra arrepentimiento, incluso se burla del Peque. Aún así, Ars no contempla ver morir a alguien. Nunca lo ha hecho. Duda muchísimo. Su padre procede a hacerlo. Con un golpe limpio lo acaba. Esto trae como resultado un shock brutal en el Peque que lo hace perder por completo la compostura. Raven menciona que es totalmente normal, incluso él reaccionó así la primera vez que le tocó ver algo parecido. Dicho esto, queda claro que por el momento no puede liderar a su ejército. Sus sirvientes intentan consolarlo, pero Raven lo frena. Les pide que partan con él. De esta forma, Ars queda a solas, destrozado, y en lo que me parece perfecto y bien llevado, admite ser solo un niño y no estar preparado para todo eso. La situación le duele, pero poco a poco deberá adaptarse por completo al entorno de ese mundo y a esa dura realidad que representa la guerra. Yendo al campo de batalla, cada uno de los integrantes principales tiene su gran aporte. Raven liderando y destacando en combate. Misma situación para el bueno de Riggs. Russell liderando la infantería a través de su estrategia. Datos interesantes. En un momento, Raven sangra un poco por su estado de salud y por darlo todo. Lo otro es que el ejército enemigo lo superaba en números de hasta el 50% más. Aún así, debido al esfuerzo y tras un mes, lograron la victoria. El Peque narra todos estos sucesos. El que su padre llegó pasado 4 días de su cumpleaños número 12. El estado de salud de Raven es ultra crítico. Sus hijos pequeños y esposa lo saben. Ars recibe a sus sirvientes. Riggs le cuenta los sucesos que ya le informó en la carta de cómo destacó en combate, pero debido a la duración del mismo, acabó empeorando su ya malograda salud. El Peque se siente responsable, ya que debido a su incapacidad y experiencia, eso hizo a su padre cargar con toda esa responsabilidad. Riggs trata de restarle culpa. Ars cambia su semblante, claramente ocultando sus emociones para no transmitirlas a sus sirvientes. Luego de eso se va a entrenar. Acá se nos explica el cómo ha dedicado la mayor parte de su tiempo a ello, incluso con horarios excesivos sin parar. Los tres se preocupan por el estado del Peque. En eso llega Alicia preguntando por su prometido. Revela el que también ha estado preocupada. Siempre se escriben cartas con calidez y sinceridad, pero últimamente eso ha cambiado. Lo nota distante, por eso quiere saber qué pasa. Luego de un rato, Riggs le cuenta cada detalle de lo que pasó.
Eso la aflige. Se intenta responsabilizar por no haber estado en esos momentos críticos. Pregunta dónde puede encontrarlo. Se va a verlo entrenar. Al llegar y ver cómo se esfuerza, la pasión que le mete, lo afligido de su estado y la concentración a su entrenamiento, prefiere esperar otro momento para hablar con él. En eso, llega una de las sirvientas, informan que Raven ha recuperado la conciencia, todos se emocionan, Russell piensa en avisarle al peque, pero la sirvienta informa que Raven primero quiere hablar a solas con ellos. Al llegar, notan como Raven está distinto, lejos de formalidades, les habla en calidad de padre preocupado por Ars y de persona que ha convivido tanto con ellos. Le pregunta si están felices en ese lugar. Al saber su respuesta contundente, les da los motivos de haberlos reunidos en ese sitio, el que pronto va a morir. Recuerda el cómo los conoció a cada uno. En un principio dudaba de ellos, pero con el tiempo se han ganado su total respeto. Han sido una pieza fundamental en el crecimiento de su ejército. Le agradece por haber venido y ser parte de la casa Loven. Dicho eso, les pide un favor, y acá se abre corazón abierto. Les pide que estén al lado de su hijo, que lo apoyen en todo. Quizás no sea objetivo, pero ese chico tiene demasiado potencial, es amable, querido por todos, y que ellos son la prueba viviente de que él puede ver el talento. Está orgulloso de que Ars sea su hijo, así que les pide puedan cuidarlo. No lo hace como su amo y señor, se los pide como un simple padre que siente orgullo y amor por su hijo. Muy notable este diálogo. Russell le corresponde, sabe que gracias a Ars pudo recuperar su fe en él mismo y el cariño hacia su familia, que se lo debe. Charlo sigue la misma línea. Asegura que quiere ver el futuro que Ars desea crear, por tanto también está dentro de esa petición. Por último, de forma firme, Rich jura que va a luchar por él, así sea lo último que haga. Los tres se inclinan y casi llorando agradecen el que los haya acogido en su casa. Rich le pide un favor a Raven, al parecer quiere que reciba a Alicia. Le avisa a la Pecky a que pase el cuarto. Luego de los saludos de cortesía, Raven recuerda el cómo se conocieron ambos. Alicia se sorprende ya que no recordaba haberse conocido antes. Raven le revela el que fue él el que pidió el compromiso entre ella y su hijo, básicamente por las cosas que vio. A él, sin dudarlo, le parece una persona amable y responsable y muy compatible con su hijo. Cada palabra le llega a Alicia, y justo cuando Raven le hablaba de lo pequeño que era su territorio y de que quizás Ars no sea la persona más confiable, en eso ella lo interrumpe. Entre lágrimas describe cómo Ars, a pesar de sus debilidades, se esfuerza para superarlo y ser un digno heredero de su familia, aparte de lo amable y gran persona que es. Raven agradece sus palabras. Por último, pide el que llamen a su hijo. Antes de eso, en algo que me encanta muchísimo, Rix, enfrente de la puerta, recuerda sus vivencias con él, sintiéndose muy triste, mostrando que no solo el Peque ha sido un pilar fundamental en su vida. Al entrar a Ars, en un principio su estado era de esperanza, trae medicinas, habla de buscar médicos y cosas que puedan salvarlo, todo lo dice con muchísima ilusión, pero Raven lo interrumpe y sin decirlo explícitamente va cambiando el tono de la conversación. Le cuenta el cómo a su edad decidió convertirse en un guerrero. Nació en una pequeña aldea agrícola donde el jefe era un tirano que les cobraba impuestos abusivos y como no soportaba ver esa corrupción y pobreza decidió partir de su casa, escapando a los 10 años. Al llegar a Misia, justo ese día, había una fiesta importante, motivo por el cual el gobernador estaba en esa zona. Aunque no recuerda los detalles, lo que se le quedó grabado fue la grandeza que le transmitía el gobernador montado en su caballo. Por todas las emociones de ese momento, decidió convertirse en un hombre capaz de liderar a muchos soldados. Con el tiempo, estudió esgrima por su cuenta, ganó fama y reconocimiento hasta el punto que Lumeire lo reconoció y lo ascendió tal como él lo deseaba. Recuerda todos esos momentos con cariño. Le deja claro a su hijo que todos los que viven en Lambert representan mucho para él. En eso empieza a toser. Ante la preocupación de Ars, le deja claro que no tiene que sentirse responsable de su estado. Él no tiene la culpa de su salud. Él eligió vivir así. Le pide que se encargue de todo. Piensa que el que sea su hijo quizás le ha traído muchos problemas. Ars le asegura que no. Está orgulloso y agradece que él fuese su padre. Aquel diálogo de la conversación cambia. Hablan de Alicia, de anécdotas de su pasado. Y así pasaron toda la noche, hablando. Incluso se sumó el resto de su familia. Llegado el día siguiente, pasó lo que era más que obvio, el fallecimiento de Raven. Y así pasamos al funeral del inicio de la serie. Ars entregando sus ofrendas a su padre y dando un discurso al que ahora es todo su pueblo. Recuerda lo maravilloso que ha sido su padre, el cómo siempre amó esa ciudad y que el día antes de fallecer le encargó que cuidara de toda Lambert.
con una determinación y con las palabras necesarias, le deja saber que él se va a jugar la vida si es necesario por ser su líder y protegerlos a todos. Los ciudadanos corresponden a sus palabras, juran seguirlo como su nuevo amo. Acá cada uno recuerda momentos importantes vividos con Raven, Charlotte de cómo la protegía, Russell de cómo a pesar de ser un niño lo respetaba y trataba como alguien de su familia, Licia de esas últimas palabras y de la amabilidad que tuvo para elegirla como futura esposa de su querido hijo. Riggs no sale acá, pero es porque ya nos mostraron el cómo se sentía a través de esos recuerdos. El caso es que el peque les agradece a todos, menciona las últimas palabras a su padre, se da la vuelta y a toda voz les deja saber a todos que a partir de ese momento él será el señor de la casa Loven. En señal de respeto, los presentes se inclinan, respondiendo positivamente a las palabras de su jefe. Sin duda, un espectacular cierre a un gran personaje como lo fue Raven. Cambiando de escena, pasamos a una taberna pequeña. Varios de allí comentaban el suceso del asesinato del gobernador de Misiam. En eso se les acerca una chica misteriosa, medio encapuchada, pidiendo que le invitan un trago y que le cuenten más de ese tema. Pasado 3 meses, Ars visita la tumba de su padre, dando sus respetos y recuerdo a la persona que lo formó. Dice que a pesar de no ser lo suficiente maduro, va a dar lo mejor de sí. Luego de esto, se va al castillo de Canared, se reúne con los líderes de los distintos sectores de la zona, los mismos que cuando representó a su padre enfermo, solo con la diferencia de que ahora, de forma oficial, Lumeire le da la bienvenida. El resto lo reconoce como el nuevo líder de los Loven. Yendo a temas políticos, Kouran, el hermano que decidieron apoyar, ya se armó con su ejército. Ars piensa que está por comenzar la guerra. Menas termina de explicar. La capital de la provincia de Misiam está dominada por Bismarck, el hermano menor, un territorio con mucho más recursos que el suyo. Sin embargo, el otro hermano tiene a cargo una ciudad comercial, dejándolos con más capital económico. Como resumen, ambos están igualados en varios ámbitos. Debido a esto, necesitan el apoyo exterior de sus vecinos. Uno de ellos es un pequeño lugar llamado Perena. Su capacidad no es muy amplia, pero ese es el territorio más corto para atacar a la ciudad enemiga. Sin embargo, ellos se niegan a colaborar, así que Lumeire piensa que deben doblegarlos. El peque interviene, les pide que antes le dejen intentar algo. Acá nos vamos a unos días antes. Russell con el mapa analiza el conflicto. Como conclusión dice que todo le parece extraño. No es bueno atacar sin saber, se pueden llevar una sorpresa. No ve lógico que se atrincheren en un lugar. El peque está de acuerdo con ellos, pero se pregunta entonces cómo van a obtener esa información. Riggs da la idea de contratar mercenarios. Habla de una banda llamada Shadow, especializada en obtener información. Ars está de acuerdo en hacer eso, al igual que lo pedido por Russell, de ser ellos los que se encarguen de Perena. Volviendo a la reunión, el peque da sus motivos de por qué quiere encargarse. Lumeire lo acepta, le da tiempo para que investigue. Terminada la reunión, van a un orfanato. Charlotte se reúne con los niños que cuidaban el pasado. Ars cuenta que pidió crear este sitio con el objetivo de acoger a los chicos de Charlotte, pero también con la intención de que los huérfanos tengan un sitio y que no pasen lo de antes. Los pequeños, teniendo una nueva vida, son muy agradecidos. Ars les dice que en gran parte es por Charlotte. Ella, la mayoría de su sueldo, lo dona a ese lugar. Luego de analizar la hermosa gestión que hacen y lo preciado que son los niños para el futuro de la ciudad, se topan con Licia. La peque prometida estaba en ese lugar. Fue a ese sitio ya que estaba en Canared con su padre, y al ver que su futuro esposo estaba cerca, quiso darle una sorpresa. Ars dice que no está mentalmente preparado para esa visita. En eso, a la peque, uno de los niños le ensucia la ropa. Pero lejos de molestarse y para sorpresa de Ars, se quita los zapatos y se pone en modo de querer jugar con ellos. Luego de eso, siguen su conversación, pero en un lugar más solitario y con varios de sus sirvientes dormidos. Licia, al enterarse de que va a negociar a esa ciudad, le pide que la lleve consigo. Ars se pone nervioso y trata de negarse, pero ante la insistencia termina aceptando, aunque lo que más le sorprende es que Licia se va a quedar un tiempo en esa casa. Le pone re nervioso, y más como ella bromea hasta quedarse en su habitación. En eso despierta Charlotte, dejando un momento bastante gracioso. Todos, excepto Riggs, se van a dormir juntos. Luego de un alegre despertar, Riggs llega con noticias nuevas. Con eso en mente, se despiden de la gente del orfanato y se van rumbo a un bar al encuentro con ese escuadrón de mercenarios. Ars siente curiosidad por el funcionamiento de los mercenarios. Pregunta si siempre han sido de esa forma. Riggs aclara que esta situación es distinta. En su caso, su banda era más de combate, pero ellos, refiriéndose a Shadow, son especialistas en otras áreas, sobre todo en el trabajo secreto.
básicamente de espionaje puro. Riggs menciona una cosa que le preocupa: el jefe de ellos se ha retirado recientemente y el nuevo es alguien bastante joven, es talentoso y muy bueno en lo que hace. Sin embargo, acepta pocos encargos, solo los que le representan algún tipo de interés. Ars cree que lo mejor es ofrecer algo importante que le haga aceptar su petición. El caso es que llegan a ese sitio, los recibe una especie de mesero que los echa al no haber lugar disponible, pero Riggs le habla en clave y eso hace que los lleve a una mesa en concreto. Todos en ese sitio se quedan fijamente viendo al grupo de Ars. El peque se le nota muerto de miedo, igual sabe que tiene que darse cuenta de quién es el líder de Shadow, que probablemente esté observando. En eso llega una mesera joven a atenderlos. Al verla, Ars se queda totalmente impactado y no puede ocultar su rostro sorprendido. Aún así, no dice nada, se va al baño. Allí prueba de nuevo su poder a ver si está con problemas, pero todo está en orden. Resulta que lo que vio en esa persona fue un total de 92 de destreza y 90 de ingenio. Y otro detalle es que es un hombre de 22 años. En eso le llega por la espalda, amenazándolo con un cuchillo. Le pregunta el cómo se dio cuenta de que él era el líder. Riggs interrumpe, lanza otro cuchillo y empieza a pelear. El tipo se sorprende, no sabe cómo Ars lo llamó, aunque por su cara deja saber que eso fue cosa de él. El caso es que llegan los demás. Licia, con su típica forma de ser, le pide que como mínimo a tanto alboroto acepte ayudar a su prometido con su encargo. La escena es bastante interesante, ambos negocian apasionadamente, pero Licia, con su temperamento, logra hacer que se disculpe y acepte lo solicitado. La líder, como última cosa, le pregunta a Ars cómo se dio cuenta. El peque le habla de su poder y ante la petición de prueba lo llama por su nombre, pero por uno antiguo que abandonó hace tiempo. Con eso le queda claro que no le miente. El líder se presenta como fan. Una vez aceptado el encargo, se retira de allí. Riggs le agradece a Licia. Resulta que la peque se dio cuenta de que Ars se había percatado de que esa mesera era la líder, y lo hizo con solo verle la cara, así que se lo comentó a Riggs. Ars le cuenta a Fan sobre el encargo. El plazo que le da para la solución es de 5 días, citándolo en ese mismo sitio una vez pase ese tiempo. A todos les sorprende lo poco que se demoran para un trabajo de inteligencia tan complejo. Aún así, Fan asegura que esa es su especialidad. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si has llegado hasta acá, agradecería el que te puedas suscribir y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.